No te preocupes, solo estaba explicando que lo que nos va a tocar hacer hoy pues es Workshop 7 y 8. Para Workshop 7 estaba diciendo que lo más útil es hacer un ejemplito. O sea, digamos, es un ejemplo más sencillo que el workshop, pero yo creo que con este ejemplo entienden perfecto el workshop porque el workshop, o sea, a mi parecer es como, está más complicado de lo que debería. Yo creo que con un par de activos podemos hacer el ejemplo de todo lo que se tiene que saber de ese capítulo. Y pues es más fácil agarrarle nada más con dos activos que ya hacer una cosa más complicada. Entonces empezamos con este. Les voy explicando con el ejemplo cómo es esto del DCC, que es el modelo que tenemos que ver hoy. Y después nos pasamos a Workshop 8. Super, entonces aquí está el workshop. No, bueno, digamos esto es como un extracto del workshop porque les digo son dos activos aquí. Tenemos un activo que es un track del BIMEX y tenemos al track del IPC también, ¿no? Estos son retornos ya, entonces déjenme poner esto en porcentaje para que quede bien claro que son retornos diarios. Entonces fíjense, las fechas son días y tenemos una serie de, pues no sé, son bastantes datos, creo que hasta 2015. Entonces es una serie de retornos de este par de activos que son el BIMEX y el IPC. Entonces para que entiendan un poquito de qué se trata este capítulo, se trata de modelar el riesgo de pares de activos para finalmente poder modelar el riesgo de un portafolio. Porque recuerden que un portafolio de inversión pues tiene normalmente más de un activo metido ahí. Entonces, si tienes más de un activo metido en un portafolio, para tú poder modelar el riesgo que digamos está integrando el portafolio, es pues lo único que hay que hacer es modelar el riesgo de los activos individuales. En el caso de este ejemplito muy sencillo, tenemos que modelar el riesgo por una parte del BIMEX, que es un activo, la otra va a ser del IPC. Esos riesgos salen del GARCH. O sea, recuerden que modelar el riesgo de un activo individual es a través de la varianza y ese modelo se hace con el GARCH. O sea, el modelo individual es del GARCH. Entonces, se tiene que hacer un GARCH para el BIMEX, un GARCH para el IPC, pero aparte de eso, hay que modelar el comportamiento o la interacción que hay entre los dos, entre el BIMEX y el IPC, que es modelar la covarianza. Y ese modelo se llama DCC. Eso es lo que nos toca, o sea, eso es lo nuevo que vamos a aprender hoy, el DCC, que es un modelo que permite modelar la covarianza entre pares de activos. Entonces a mí me gusta llamarle a este modelo DCC como el GARCH de correlaciones o de covarianzas. Entonces esa es la lógica del capítulo y realmente no tiene nada más. O sea, justamente les estaba diciendo pues que la idea es esa, que esto se parece muchísimo al GARCH, nada más que en lugar de hacerlo para solamente un activo, lo estamos haciendo para pares de activos. Y por cada par de activos que salga en el portafolio, tenemos que hacer un DCC. ¿Queda claro? Entonces, digamos, la regla con la que se tienen que quedar en su cabeza es, si tienen más de un activo y quieren sacarle el VAR a ese activo, mejor dicho, ese portafolio que tiene más de un activo metido, tienen que modelar tanto las varianzas como las correlaciones entre pares de activos. Las varianzas se modelan con el GARCH, las correlaciones se modelan con el DCC. Perfecto. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que para trabajar el DCC, es más, si quieren vamos haciendo aquí como una lista de bullets así súper sencilla, como cosas importantes que tienen que recordar. Pues aquí voy a poner cuando modelen el riesgo, entre paréntesis, VAR o expected shortfall de un portafolio con más de un activo, se debe modelar el GARCH de cada activo individual y el DCC de todos los pares posibles de activos. Entonces, esa es la cosa que les acabo de explicar ya pues, resumida como en términos más claros, ¿no? Y la segunda parte,
o sea, otro bullet point aquí importante, es que el DCC se modela sobre zetas. Recuerden que las zetas son los retornos estándar. Entonces, no sé si recuerdan, pero el Garch se modelaba sobre retornos cuadrados pasados y sobre sigmas pasadas. O sea, porque para que recuerden un poquito esto, el modelo Garch se ve así. Se ve como sigma t más 1 cuadrada es igual a omega más alfa. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Qué súper. Omega más alfa por rt cuadrada. Este es el retorno de ayer al cuadrado. Más beta por sigma t cuadrada. Entonces así se ve el Garch. Entonces fíjense que el Garch modela la varianza de mañana utilizando el retorno cuadrado de hoy, o sea de un día antes, y la varianza de un día antes. Así es el Garch. El DCC se parece mucho a esto, nada más que en lugar de ver ustedes un RT cuadrada, van a ver un ZT cuadrada. ¿No? O un ZT, o sea, como lo van a ver aquí, es el ZT de un activo por la ZT de otro activo. O sea, el activo I y el activo J. Van a tener la Z de un activo por la Z del otro activo. Ahorita les va a quedar claro cuando sigamos en el ejemplo, pero quédense con esta idea en la cabeza de que tienen que trabajar con zetas, no con retornos. Entonces la Z, exactamente, sí. Sí, de hecho, después del capítulo 6 ya casi todos son zetas. Entonces, aquí para poder modelar esas zetas, pues lo que tenemos que hacer es estandarizar los retornos. Y estandarizar retornos es dividir entre la sigma, ¿no? Y la sigma se saca, como ya les dije, de un Garch o puede ser de un modelo más sencillo, como el Rismetrix, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué les parece si hacemos un Rismetrix? Entonces le voy a poner aquí Rismetrix para el BIMEX, que es nuestro primer activo, para el BIMEX 2. Y también vamos a hacer un Rismetrix para el IPC. Entonces, el paso 1, digamos, para que les quede súper claro qué estamos haciendo, aquí voy a poner, digamos, a qué se refieren estas dos columnas, se refieren al Garch, ¿no? Recuerdan que en el paso 1 les dije que cuando modelamos riesgo de portafolio tenemos que modelar Garch y DCC. Pues primero vamos a empezar modelando el Garch. Y el Garch pues puede ser, por ejemplo, un Rismetrix. O puede ser un Garch 1.1 o puede ser un GJR Garch, el Garch que quieran. Pero pues, o sea, uno no se puede salvar de modelar las varianzas individuales, que es hacer esto. Entonces, el Rismetrix solo lleva un parámetro, que es el parámetro lambda, que el libro y en casi todos los ejemplos les dicen que es 0.94. ¿No? Si esto fuera un Garch 1.1 tendrían que poner su omega, su alfa y su beta para hacer esta fórmula, ¿no? Si fuera un Garch 1.1. Pero pues voy a hacer el Rismetrix porque es más fácil. Y pues la verdad, si saben hacerlo con el Rismetrix, lo pueden hacer sin problema con cualquier otro modelo. Entonces el Garch se arranca con un valor inicial de varianza. 0.0004 va a ser el valor inicial que voy a tomar. Me lo estoy inventando nada más para este ejemplo. O sea, vamos a arrancar el modelo Garch de varianza así. Y pues para el día siguiente ya podemos correr el modelo. Entonces, el modelo de Rismetrix se corre como 0.94, que es la lambda, por la varianza de ayer, más 1 menos 0.94 por el retorno cuadrado de ayer. Entonces, si nos referimos al BIMEX, tenemos que tomar el retorno de ayer del BIMEX y elevarlo al cuadrado. Esto es el Rismetrix del BIMEX. ¿Queda claro? Súper. Entonces, este es el Rismetrix del BIMEX. El Rismetrix del IPC va a ser muy similar, solamente que pues vamos a tener que tomar el retorno del IPC y la varianza pasada del IPC. Entonces, pues, yo al arrastrar la celda ya tengo bien el modelo. Entonces, este es el Rismetrix del BIMEX, este es el Rismetrix del IPC, y lo que resta pues es correr la fórmula. Entonces vean que la fórmula corrió para todos los días de datos que tenemos.
Es decir, hasta el día 30 de junio de 2015, esto es como nuestro pasado, o sea, estos son datos históricos. Si nosotros queremos, por ejemplo, la varianza para el 1 de junio, no, perdón, de julio de 2015, pues fíjense que ya no tenemos datos. O sea, si yo arrastro la celda para abajo, si yo sigo con la fecha siguiente al 30 de junio de 2015, pues voy a ver que yo ya no tengo datos porque, según este ejemplo, el 1 de julio todavía no ocurre. Pero fíjense que la varianza sí se puede avanzar un día más, por así decirlo, ¿no? O sea, si yo arrastro el Arithmetrix un día más, todavía jala. ¿Por qué? Porque la varianza toma, el Arithmetrix toma la varianza de ayer y el retorno cuadrado de ayer. Entonces sí tengo datos. Y aquí igual. Si yo lo quisiera arrastrar otro día ya no se puede. Porque ya no tienen, o sea, retorno cuadrado de ayer ya no hay, ¿no? Esto es para que se acuerden de que el Arithmetrix te permite, como cualquier otro Garch, modelar la varianza de un día después. O sea, esto, si lo pintamos como en otro color, esto sería el futuro. Esto verde es futuro y todo lo demás es pasado. Entonces, eso para que les quede claro, como para que se pongan en contexto de qué cosa estamos haciendo, pues el Arithmetrix nos va a ayudar a sacar esta última varianza que no conocíamos. Entonces, esto fue Arithmetrix. Entonces ya tenemos la parte del modelo Garch, ¿no? La primera, digamos como la primera parte que les dije, que aquí donde dice se debe modelar el Garch de cada activo individual, ya lo hicimos. Tenemos dos activos y hicimos dos Arithmetrix, que equivale a sacar el Garch de cada activo. Ahora tenemos que sacar el DCC de todos los pares de activos. ¿Cuántos pares de activos tenemos? Pues solamente uno, ¿no? Porque tenemos dos activos. Entonces tiene que ser BIMEX con IPC, es un par. Si tuvieran tres activos, tendrían, ¿cuántos pares posibles? Tres, ¿no? Sería el primer activo con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Si tuvieran cuatro activos, pues entonces tienen que calcular las combinaciones de 4 en 2 para ver cuántas combinaciones posibles de pares hay. Pero pues en este caso es súper sencillo, tenemos un par de activos. Entonces, ¿cuántos DCCs hay que hacer? Tenemos que hacer un DCC porque solamente hay un par. Recuerden que yo les escribí aquí que se hace un DCC por par. Entonces, si tenemos un par, vamos a hacer solamente un DCC. Entonces, ahora sí, pues les voy a poner la formulita del DCC para que lo vayan conociendo. Se parece mucho al Garch. Nada más que pues, en donde ven las R's van a ver Z's, ¿no? Porque les dije que el DCC se trabaja con Z's. Entonces déjenme sacar del libro el modelo DCC. Aquí está mean reverting. Ok, aquí está el modelo. Este modelo de aquí es el DCC. Así se ve. Entonces, puede que a ustedes no les parezca tan similar al Garch, pero vamos a analizarlo. O sea, digamos, el que tienen que comparar con el DCC es el Garch, ¿no? O sea, sería este con este. A estos les deberían de encontrar cierto parecido, porque yo les dije que el DCC es el Garch de correlaciones. Entonces, a ver, vamos a revisarlo. Pues primero vean que del lado izquierdo tienen lo que quieren pronosticar. Por el momento a esto le voy a llamar yo correlación pronosticada, ¿no? ¿Se acuerdan que el Garch te da varianzas? Este te da correlaciones. Entonces, por el momento les voy a decir que esta cosa que dice Q y J es la correlación entre el par y J. Después vean que aquí hay una ρ y J. Esta cosa se llama la correlación de largo plazo, entonces vamos anotándola. La Q y J es la correlación entre el par de activos y J. La ρ y J, esta es ρ, fíjense que tiene una raya encima, esa es la ρ barra, ρ bar y J. Esto es la correlación de largo plazo entre el par de activos y J. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la correlación solita y la de largo plazo? Que la de largo plazo es constante. O sea, ¿a qué me refiero con que es constante? Es un número, no va cambiando en el tiempo. Esta ρ de aquí, si yo les digo que es 0.8, es 0.8 y no va a cambiar.
En cambio, vean que esta correlación de acá, que es esta que les puse como correlación entre el par de activos, tiene un subíndice de tiempo. Esta, conforme va cambiando el tiempo, va cambiando su valor. Entonces, para que contrasten, esta cosa va cambiando en el tiempo, pero esta es una constante. Ahora, ¿por qué se llama correlación de largo plazo? Porque esa constante, la ρ y j barra, es, digamos, como la correlación histórica que ha tenido por mucho tiempo ese par de activos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes se metieran a Bloomberg y pidieran en Bloomberg que les dieran la correlación histórica que ha tenido América Móvil con Cemex, y le dicen, no, pues sácame la correlación que ha habido entre América Móvil y Cemex durante los últimos, no sé, 365 días. Entonces Bloomberg les da un número. Ese número es la ρ y j barra. Es una constante. Si Bloomberg les dice es 0.27, entonces es 0.27 y no lo van a mover para el modelo. ¿Queda claro? Entonces, exactamente. Esa es la histórica y es una constante. La otra es la que tú quieres modelar, la Q y J. Esta es la que vas a modelar, es lo equivalente a la varianza del Garch. Pero la de abajo es la de largo plazo, entonces es un numerito. Exactamente, o sea, es esto, nada más que para correlaciones. Es la que tú vas a estar modelando para cada día, correcto. Entonces, bueno, pues vamos a seguir en la fórmula. ¿Qué cosa tiene adentro el paréntesis? Tiene el producto de las zetas. Entonces, estas dos cosas es el producto de la z del activo Y por la z del activo J. Vean los subíndices. La Q que estás modelando para el futuro tiene el subíndice T más 1, pero las zetas tienen el subíndice T. Entonces aquí tú puedes pensar que esto es la correlación de mañana, la estás explicando con las zetas de hoy, o sea, de un día antes. Entonces, en esta materia es súper importante que vean los subíndices. T más 1 del lado izquierdo, T del lado derecho. Después te vuelve a aparecer la correlación de largo plazo que les había dicho, que es la misma que esta. Y después aparece otra vez un parámetro beta por la Q, pero fíjense que esta Q tiene subíndice T. Ese subíndice T significa que es la Q que el modelo te dio, pero ayer. Que es muy parecido al modelo Garch, vean aquí. El Garch te está pronosticando la varianza de mañana con la varianza de hoy. Si lo ven, lo que quiero es que vean esas similitudes que hay entre los dos. Aquí estás modelando la correlación de mañana, que es esta, con la correlación de hoy. Y luego te aparece aquí la ρ barra y j, otra vez. ¿Sí quedaron claros los componentes del DCC? Súper. Pues entonces vamos a ir sacando pues, paso por paso los datos que necesitamos para poder armar el DCC. Lo primero que necesitamos pues, o sea, a mí me parece que son las zetas, es lo más fácil de sacar dado lo que ya tenemos. Porque las zetas, lo voy a escribir aquí, z del BIMX 2 y la z del Rismetrix, es qué cosa, no, perdón, z Rismetrix, no, ZIPC. Son el resultado de dividir el retorno del BIMX entre la raíz cuadrada del Rismetrix, ¿no? Y esta es lo mismo, ¿no? Nada más arrastramos a la derecha, entonces es el resultado de dividir el IPC entre la raíz cuadrada del Rismetrix del IPC. Entonces, estas z salen súper fácil. Entonces aquí yo le voy a poner aquí, esta parte, digamos, este paso, pues son los Standardized Returns, ¿no? Que es la parte de sacar las zetas. Entonces, por un lado ya tenemos el Garch, por otro lado tenemos los Standard Returns. Entonces, digamos que logramos hacer al calcular eso. Pues para nuestro modelo ya tenemos esta z y esta z, ¿no? O sea, en nuestro ejemplito, esta z sería la z BIMX 2 y la otra z sería la BIMX IPC. Entonces, ¿qué otra cosa nos falta? La ρ de largo plazo, ¿no? Esa todavía no lo hemos calculado. Entonces,
digo, sin saber nada, yo calcularía la RO, o sea, si me dijeran es la correlación de largo plazo, yo lo que haría para sacar la RO barra, BIMEX IPC, para sacar la correlación de largo plazo, pues a mí lo que se me ocurriría sin haber leído el libro sería sacarle la correlación a la Z del BIMEX con la Z del IPC, ¿no? Y yo diría, pues este número ha de ser pues la RO barra, ¿no? Pero este método no sirve aquí. O sea, el libro te dice que hagas otra cosa. Es muy similar. Nada más que no es exactamente nada más simplemente sacarle la correlación a los dos activos. Bueno, a las zetas de los dos activos, sino que hay que hacer lo siguiente. Entonces esto lo voy a dejar ahí para que veamos ahorita, para comparar con lo que vamos a hacer, que es muy similar. Lo que les dice el libro que hagan para calcular esta correlación de largo plazo, que es la RO barra, es que saquen la suma producto del par de zetas, o sea que hagan la suma producto de las zetas del IPC por las zetas del BIMEX. Y que eso lo dividan entre el número de datos. Entonces es la suma producto, pero todavía no tengo el número de datos, ¿no? Entonces aquí voy a hacer el data count. Voy a contar cuántos datos tenemos. Entonces es desde el 2 de, perdón, sí, el 2 de agosto de 2006 hasta el 30 de junio de 2015. Entonces tenemos 2239 datos. Entonces ahora sí, como les decía, la RO realmente se calcula como la suma producto de la primera columna de zetas por la segunda columna de zetas entre el número de datos. Entonces si ven que hay una diferencia entre sacar la correlación así como va y entre hacer la suma producto entre el número de datos. Súper, entonces esta que se queda en rojo no es como se hace. Nada más era como para darles la intuición de qué cosa es. Es como sacarle la correlación de las zetas del BIMEX con las zetas del IPC, pero con una fórmula diferente que es la suma producto de las zetas del BIMEX por las zetas del IPC entre el número de datos. Entonces vamos a olvidarnos de este cálculo que hice aquí porque nada más era para demostrarles como un punto, pero ya, pues esto ya no lo vamos a ocupar, esa fórmula está mal. La que nos queda es la correlación que sacamos como la suma producto. Entonces, ese numerito que puse en verde es la RO y J. Es esta y esta. Ok. Entonces, pues vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos casi todo lo que necesitamos para modelar. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder modelar la alfa y la beta? ¿Están de acuerdo? Entonces, alfa y beta se sacan por máxima verosimilitud. Yo no voy a hacer máxima verosimilitud aquí, me voy a inventar unos valores nada más. Para, pues nada más como es un ejemplo, no vale la pena usar solver ni nada. Pues voy a ponerle alfa punto 3 y a beta le voy a poner punto 5. Entonces, estas van a ser nuestra alfa y beta. Y pues automáticamente ya con esos valores iniciales. Sí, dime. No, en el examen, en esos modelos en donde hay log likelihood, no te dicen que maximices. O sea, normalmente eso no se pregunta en Excel. O sea, nunca te dicen usa solver para maximizar log likelihood. Hay veces en las que te te piden usar solver para otras cosas como resolver una ecuación o algo. De hecho, creo que, por ejemplo, en que es capítulo 6, sí te podrían pedir usar solver para Cornish-Fisher, por ejemplo. Pero aquí, o sea, siempre que ustedes vean log likelihood, es muy poco probable que les pidan usar solver porque solver normalmente en log likelihood a todos les arroja valores diferentes. Entonces digo, o sea, no descarto totalmente que les pidan usar solver, pero sería muy raro. Entonces, lo que comúnmente pasa es que les dan los valores de alfa y beta que ya maximizan. Les podrían decir alfa que maximiza es .36 y les dan un montón de decimales, y beta que maximiza es otro número. Entonces, normalmente ya les dan los valores que maximizan. Les dicen alfa y beta ya son tanto y ya no tendrían que usar solver porque ya está maximizado el modelo, ¿no? Entonces, bueno, alfa y beta por el momento los tomamos como dados.
sea, yo les digo, pues es punto 3 y punto 5, entonces alfa y beta ya los tenemos. La última cosa que nos falta es la primera Q del modelo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que yo hace rato para correr los Garch les dije que necesitábamos la primera sigma del modelo? Que son estas dos. Entonces, por un lado, para correr el Garch necesitamos la primera sigma del modelo. Pero para correr el DCC necesitamos la primera Q del modelo. Es análogo. Entonces voy a insertar aquí unas columnas para ir haciendo el DCC. Entonces todo esto que está acá va a ser DCC. Le voy a poner DCC. Entonces lo primero que tenemos que modelar es la Q entre el BIMEX y el IPC. ¿No? Que es lo mismo que decir Q y J, ¿no? Nada más que cambia I por BIMEX, J por IPC. Entonces esa es la Q del BIMEX por el IPC. Y lo que les decía es que necesitábamos el valor inicial del modelo. Ese valor inicial va a ser la correlación de largo plazo. Entonces, así como para el Garch, yo le metí un valor aquí que suponemos que nos da el prof, que nos dice ponle 0.004 a tu modelo para arrancar el Garch. En el DCC, nosotros sin que nadie nos lo diga, vamos a tomar como correlación inicial la RO de largo plazo. Solamente para el primer día. Eso es para poder arrancar el modelo. ¿Ok? Entonces, por un lado, el Garch se arrancó con estos valores que alguien nos dio. El DCC se arranca con este valor, que es la correlación de largo plazo entre el BIMEX y el IPC. Entonces, ahora sí ya tenemos todo para poder modelar esto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pegar la formulita del modelo aquí para que podamos ir viéndola. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a programar en la celda la parte derecha de la igualdad, que es entonces poner la ρ y j barra, que si recuerdan es este número de acá. La fijo porque ya les dije que es una constante. Después le sumamos la alfa fija también porque es un parámetro, multiplicada por... Entonces, noten aquí que tenemos que multiplicar, bueno, abriendo paréntesis, por la z de ayer del BIMEX por la z del IPC. Entonces, la z del BIMEX es esta, por la z del IPC de ayer es esta. Y a eso le vamos a quitar la ρ de largo plazo entre las dos, que es esta, pero fija porque es constante. Cierro paréntesis, después sumo. La beta fija también. Por, entonces tengo que volver a abrir paréntesis. El último paréntesis es la Q de ayer, es esta. La Q de ayer, la celda H4, menos la ρ barra, que es de nuevo la ρ de largo plazo, que es esta celda azul de acá. Entonces, esta y la fijo. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, fíjense, es ρ barra más alfa, que multiplica a z de ayer de un activo por z de ayer de otro activo, menos ρ barra, más beta, que multiplica a la Q de ayer, menos la ρ barra. Entonces, eso es el modelo, ¿no? Entonces, una vez corriendo la primera celda, ya tenemos el modelo para todas las celdas. Entonces, pues aquí pareciera ser que ya hicimos o sea, parece como si hubiéramos ya corrido el Garch, ¿no? Ya llenamos toda la hoja ya automáticamente. Y uno podría decir que ya terminamos, ¿no? Nada más quiero que noten una cosa por la que vamos a tener que hacer un paso extra que no se hace en el Garch. ¿Se acuerdan entre K y K está una correlación? Entre menos 1 y 1. Sí, la correlación perfecta negativa es menos 1, la correlación perfecta positiva es 1 y la correlación nula es 0, ¿no? Entonces sí, está en este rango entre menos 1 y 1. Entonces, tú no te puedes encontrar una correlación que sea mayor que 100%, que sería el 1, ni menor que menos 100%. Pero quiero que vean algo. Si nos vamos, déjenme anclar estos paneles, los voy a congelar. Freeze Panes, ahí está. Entonces, quiero que vean
Quiero que vean la correlación que nos salió para BIMEX IPC, que es la que acabamos de modelar en el DCC. Quiero que vean esta de aquí. Si ven cómo esa cosa muestra entre menos 1 y 1, esta cosa es menos 3. Y vean que, por ejemplo, la que está pronosticando para el día siguiente es menos 1.7. Es menor que menos 1, algo está mal. Y esa cosa que está mal es el defecto del modelo DCC. El único defecto, o sea, es un modelo muy bueno. El único defecto que tiene es que tú al modelar la Q y J, te podrías encontrar con que te saca Qs de más de 1 o de menos de menos 1. Eso hay que arreglarlo. Entonces, el tercer como bullet point aquí, para que entiendan muy bien esto, es que el DCC tiene el error de que las correlaciones que arroja al inicio, o sea, me refiero en la columna que acabamos de hacer, pueden ser mayores que 1 o menores que menos 1. Entonces, ese es el error y ahorita les voy a enseñar cómo arreglarlo. Nada más, ¿sí queda claro el problema que hay aquí? Súper, entonces, pues a la Q y J le vamos a poner, o sea, hace rato yo les dije que es la correlación, pero ya nos dimos cuenta de que tiene el error de que puede ser menor que 1 perdón, menor que menos 1 o mayor que 1. Entonces, esta cosa realmente se llama pseudo correlación, ¿no? Recuerden que pseudo significa falso. Entonces, las Qs son pseudo correlaciones. Por eso, o sea, quizás les llamó la atención, pero por eso aquí no hay una ρ. Por eso no se llaman ρ y j. Se llaman Q y j porque son casi correlaciones, pero todavía les falta algo. Entonces, el modelo te arroja unas cosas que se llaman pseudocorrelaciones que hay que arreglar. Ahora, la manera de arreglarlas es la siguiente. O sea, ¿cómo volvemos las Q y J en ρ y J, que son las que ya nos van a servir y que sí van a ser correlaciones que estén entre menos 1 y 1? Pues las ρ y J van a ser iguales a las Q y J, que son las que te da el modelo, la formulita que acabamos de hacer, y los vamos a tener que dividir entre Q y I, o sea, la correlación del activo consigo mismo, por la QJJ, o sea, la correlación del primer activo por sí mismo, con la correlación del segundo activo consigo mismo, en raíz cuadrada. Entonces, haciendo esta división, nosotros ya vamos a llegar a las ROS, que son lo que nos importa. Entonces, pues la única pregunta que queda aquí es, oye, ¿y cómo saco las cosas que están en el denominador, que son la QI y la QJJ? Porque esta ya salió. Esta de aquí es esta columna de acá. ¿Están de acuerdo? La Q y J es esa cosa, ese número ya lo tenemos. Los que nos faltan son los números de abajo. Entonces, pues vamos a ver un poquito estos números que son. Pues la QI es la pseudo correlación entre el activo BIMEX con el activo BIMEX, ¿no? Que suena como algo tonto porque, digo, no sé si lo vean como directo, pero pues la cuestión aquí es que estás como modelando la correlación de una cosa consigo misma, ¿no? ¿Cuál es la correlación de Apple con Apple? Pues 1, ¿no? Porque son la misma cosa. Hay correlación perfecta. ¿No? ¿O cuál es la correlación de BIMEX con BIMEX? Pues 1. ¿Cuál es la correlación de IPC con IPC? Pues 1. Pero van a ver que no es exactamente así. O sea, si tú le pides a tu modelito, que es este. O sea, fíjense que aquí le pedimos al modelo que nos diera la QBIMEX en esta celda. La celda amarilla le pedimos que nos diera QBIMEX IPC. Vamos a calcular la QBIMEX BIMEX. O sea, la Q del BIMEX consigo mismo. Y vamos a calcular también la Q del bono con el bono. No, perdón, no es bono, eso es el IPC. Es la Q del IPC con el IPC. Y vamos a ver qué nos da. ¿Qué fórmula vamos a usar? La misma que usamos para la Q del BIMEX con el IPC. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Exactamente, vas a usar la Z del BIMEX con el BIMEX y la Z del IPC con el IPC. Entonces serían las Z cuadradas.
Sí, sí, exactamente, sí, 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 así es. O sea, como ya no tienes z i j, sino sería z i z i, pues te queda como z i cuadrada, ¿no? Si ya no tienes la rho i j sería como rho i, que es la correlación del activo consigo mismo de largo plazo. Y eso es a lo que iba yo. ¿Cuál es la correlación de un activo consigo mismo? 1. Entonces, el modelo lo vamos a arrancar con unos, porque esa es la correlación que debería de ser. O sea, la correlación que hay entre el BIMEX y el propio BIMEX es 1. La correlación que hay entre el IPC y el propio IPC es 1. Estos van a ser los valores iniciales. Entonces vamos a correr el mismo modelo, pero notando lo que tú dijiste de que tenemos que usar la Z del mismo activo. Y ahora la ρ de largo plazo va a ser 1. Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar esta misma formulita del DSC que habíamos hecho, así sin mover nada. Y nada más vamos a corregir las celdas en donde tienen que ir. Entonces, ¿se acuerdan que esta celda azul es la ρ barra, no? Esta. Entonces, esa ρ barra ¿en dónde tiene que ir? En el 1. Y en el 1. ¿Por qué va en el 1? Porque les acabo de decir que es la correlación de largo plazo entre el activo y el mismo. Ahora, ¿qué Z tiene que tomar esta fórmula? Pues como es la Z del BIMEX con el BIMEX, la Z del IPC se pasa para acá. Y lo siguiente, la Q del día de ayer, ¿cuál es? Pues es la Q de acá. ¿Sí lo ven? O sea, nada más hay que acomodar las celdas para que vayan a donde tienen que ir. Entonces, la correlación de largo plazo la pasamos de la ρ barra que habíamos puesto en esa celda verde, la de .597, la volvemos 1. La Z del BIMEX por Z del IPC la volvemos Z del BIMEX por Z del BIMEX. Y la Q de ayer la volvemos la Q de ayer del BIMEX, que es esta columna, ¿no? Perdón, esa celda. ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, pones corres la fórmula. Bueno, ahí está la fórmula. Parece ser que está bien. Vamos a correrla este es un buen truco para el examen. Tú corres tu fórmula a una celda y ves si las anclas se quedaron bien. Entonces, fíjense que la ancla de la de largo plazo se quedó muy bien. La de ayer también corrió una celda para abajo. La Z del BIMEX también corrió para abajo. Y alfa y beta se quedaron fijas. Entonces, eso significa que el modelo está bien anclado, digamos, la fórmula está bien puesta. Voy a correr esta fórmula una vez a la derecha. Vean que al momento de correrla a la derecha, ya casi está bien, porque ahora está tomando la Z del IPC con la Z del IPC, está tomando la Q de largo plazo del IPC, pero también está tomando pues, la Q del BIMEX, ¿no? Esta es la única que hay que mover. La pasamos para acá. ¿Y ya quedó? Entonces corro esta celda una vez y vamos a ver si sí funcionó bien. Está tomando la Z del IPC de ayer, está tomando la de largo plazo, que es la celda azul, está tomando la de ayer, que es la celda morada, y está tomando alfa y beta. Entonces está perfecto. Entonces una vez que ya verificaste que tu fórmula sí jala bien, pues la corres. ¿Queda claro lo que hicimos hasta aquí? Perfecto. Pues entonces, ya nada más queda arreglar las correlaciones, ¿no? Digamos, DCC, le voy a poner aquí DCC bien, ¿no? Porque este es el DCC que usamos como paso intermedio para llegar a las verdaderas correlaciones. Y las correlaciones ya no les voy a poner Qs, les voy a poner ROS. Va a ser la ρ del BIMEX 2 con el IPC. ¿De dónde van a salir estas? Pues de la formulita que dibujé abajo, notando que lo que nosotros acabamos de calcular son estas dos. Entonces, si calculamos esas dos, en nuestra formulita de aquí, calculamos esta y esta. Entonces ya, ¿están de acuerdo que tenemos todo para calcular la verdadera correlación que es esta? Entonces vamos a hacer amarillo entre la raíz del producto de las azules, ¿no? Que es la Q del par entre la raíz del producto de las individuales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a poner aquí la fórmula, va a ser la Q del par entre la raíz cuadrada del producto de las individuales. Entonces es esta por la otra, cierro paréntesis y ya quedó. Listo, vean cómo en esas correlaciones, de hecho, pues créanmelo, pero ya ninguna de estas correlaciones se sale de -1 y 1.
todas las correlaciones de esta columna, la columna K, ya están bien. Exacto, es dividir la correlación, bueno, la pseudocorrelación del par entre la raíz del producto de las pseudocorrelaciones de las individuales. Exacto, es una receta de cocina esto. Ujú. Exactamente, sí, ya la entendiste perfecto. Justo como tú dices. Ujú. Del primer par, ujú, de ese par, exactamente. Del QII por el QJJ. Luego, para el otro par sería la Q del otro par dividida entre la raíz de la Q, pues le cambiamos las letras si quieres que sea la QI por la QKK y así sucesivamente. No, exactamente. El DCC se hace siempre sobre un par de activos. Entonces, justo como tú dices, si fueran 10 activos, te van a salir como 10 columnas así, ¿no? Bueno, no exactamente, pero sí entiendes mi punto de que te va a salir la del par, las 10 individuales y luego la de otro par, la de otro par, o sea, la de los, no sé cuántos pares son. Si son 10 activos, son las combinaciones de 10 en 2. Son un montón, te saldrían 45 columnas de combinación. O sea, estos digamos son los pares más 10 individuales. Entonces serían 55 en total, ¿no? Digo, para que tengas un ejemplo. Una cosa más realista sería como en el workshop, que son 3 pares. No, perdón, aquí no son 10 en 2. Serían 3 en 2. Son 3 y 3 individuales. Entonces serían 6 columnas. Perfecto. Súper. Entonces, pues esto es el DCC. Realmente no tiene... Es más, me atrevo a decirles que una vez que ya hicieron todo este relajo, eso ya no sirve. Lo único que sirve es la columna K, la columna D y la columna E. Porque se acuerdan que yo les había dicho que para modelar el riesgo, nada más necesitamos Garch y correlación, ¿no? Pues las únicas columnas que les van a servir para resolver ejercicios son los Garch que hicieron y los DCC que están bien. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que ya tienen esto hecho, pues, digamos, la columna K, esa quédense en mente que es importante. Ahora, pues no puede faltar, ya saben, como siempre, hay que hacer una log livelihood. ¿Por qué? Porque se pregunta en el examen, o sea, a pesar de que no te pidan usar Solver, muchas veces te preguntan, oye, ¿y cuál es la log livelihood del día 7 de febrero de 2010? Esa es una pregunta de examen, ¿no? Pues la respuesta es sencilla. Nada más hay que calcular la log livelihood, pero ahora en lugar, digamos, diferente al Garch. Recuerdan que en el Garch nada más te salía una columna de log livelihoods. Aquí te va a salir una columna de log livelihood por par. Entonces, bueno, aquí ya me acabó el espacio, pero voy a poner aquí el cuarto bullet point. Entonces, tienes que hacer una columna de log livelihood por cada par de activos que tengas. Entonces, digan ustedes, pues si aquí tenemos dos activos, tenemos un par, nada más nos va a salir una log livelihood, ¿no? Y esa log livelihood, entonces, como digamos, tienes que hacer una log livelihood por cada par, pues hay que ponerles nombre para saber de qué estás hablando. Sería la log livelihood del BIMEX con el IPC, porque es la log livelihood de ese par. Si tuvieran otro activo, imagínense que fuera un bono como en el workshop, tendrían que hacer también la del BIMEX con el bono y también tendrían que hacer la del bono con el IPC. Esto en el caso de que hubiera 3 activos. ¿Sí? Entonces es una log livelihood por cada par de activos. Ahora, digamos, cómo hace uno la log livelihood?
Pues la idea es relativamente sencilla en el sentido de que la fórmula es esta. Se ve fea, entonces a mí lo que me gusta hacer es tachar todo esto que tiene suma, suma, suma. Esto olvídenselo. Nada más importa lo que está dentro del paréntesis y afuera del paréntesis, que es ese menos un medio. O sea, todo lo que no está tachado es lo que importa. Lo que está dentro del paréntesis lo van a programar en una celda y lo van a correr. Entonces, esto de aquí lo vamos a hacer en cada celda de acá. Entonces voy a copiar nada más el puro paréntesis nada más, porque por el momento es lo único que nos importa. Pues vamos haciendo. Y al final multiplicamos por un medio, pero va a ser la suma de todo. Ahorita lo van a ver. Entonces, pues primero vamos a calcular el paréntesis, que es el logaritmo natural de 1 menos la rho del par al cuadrado de ese día. Entonces, la rho del par es esta, la van a elevar al cuadrado, cierran paréntesis, suman, abren paréntesis, van a tomar la z de ese día al cuadrado para el primer activo, le van a sumar la z para ese día del segundo activo y le van a quitar 2 veces la correlación de ese día, que es esta, por la z del primer activo por la z del segundo activo, cierran paréntesis, dividen, abren paréntesis, 1 menos, va a ser la rho del día al cuadrado. Entonces va a ser esta rho al cuadrado. ¿Sí queda claro? Es nada más la aplicación de la fórmula. ¿Ok? Ahí está log likelihood, lo corren para todos los días. Bueno, siempre verifiquen que el siguiente día haya funcionado bien. Pues sí, ¿no? Corrió bien la fórmula, ¿ok? Entonces ya tenemos la log likelihood para todos los días. Muy importante, la log likelihood nunca se hace para el día, para el futuro, siempre se hace para el pasado, ¿no? Entonces, este último día que es el futuro, recuerdan que yo les dije lo verde es futuro. Para ese día verde, digamos, no tiene sentido calcular log likelihood porque todavía no pasa. Pero hasta acá sí. Ok, entonces una vez que ya tienen esto, el siguiente paso es calcular la log likelihood total, ¿no? Le voy a poner aquí total LL. Y la total LL es simplemente sumar toda la columna y multiplicarla por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque aquí dice, ¿no? De hecho es menos un medio. Porque la fórmula es menos un medio por las tres sumas que ya quitamos por el paréntesis, ¿no? Entonces voy a multiplicar por menos un medio porque así dice la fórmula. Y ya quedó. Esta es la log likelihood total. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué pasaría si hubiera otro par de activos? Tendrían que calcular ahora el par, por ejemplo, si fuera BIMEX Bono. Tendrían que correr la fórmula, pero ahora para el par BIMEX Bono. Tendrían que llenar todo esto de log likelihoods, igual. Y tendrían que pedirle a Excel que sume también esta de acá. Exactamente. Bueno, si fueran tres activos, tendría que sumar tres columnas, ¿no? La del BIMEX, el IPC, la del BIMEX y el bono, y la del bono IPC. O sea, todas las tres combinaciones. Tendrían que hacer tres columnas de log likelihood y luego sumarlas todas. Sumar esas tres columnas y al final multiplicar por menos un medio. ¿Sí queda claro? Súper. Entonces, pues aquí como nada más tenemos un par de activos, nada más nos va a salir una log likelihood. Ahí está. Entonces, esto de aquí pues lo quito porque nada más era para que se dieran idea de cómo hacerlo con más de dos activos. Exacto, sí, sí, siempre el total va a ser uno, pero el número de columnas que vas a tener aquí va a ser más que uno, ¿no? Pero si la log likelihood total siempre es un número nada más. Va a ser el número que va a sumar todas las columnas de log likelihood que te salieron y va a multiplicar por menos un medio al final. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa te pueden preguntar en el examen? Pues te pueden decir, oye, ¿cuál es la log likelihood para el día 15 de septiembre del 2006? Pues nada más te vas aquí y dices es esta, ¿no? O te podrían preguntar, oye, ¿cuál es la log likelihood para pues la log likelihood total? Pues es esta. No, ¿cómo sería en la vida real? Que ellos te pondrían pues una alfa que sería como algo así, o sea, un número con un montón de decimales. Te pondrían una beta con un montón de decimales. Y tu log likelihood estaría aquí. Entonces tú haces todo tu modelo y al final, como ya tienes alfa y beta, eso te debería dar una log likelihood.
¿Ok? Súper, pues entonces eso es el modelo DCC. No hay más. Así se hace, como pueden ver es relativamente sencillo. A mí se me hace como uno de los temas más fáciles para sacar puntos en el examen, porque no es difícil de hacer. Es muy mecánico, exactamente. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que enseñarles nada más? Pues, hay otro modelo DCC que es como un DCC más feo, que se llama DCC asimétrico. Entonces, a este modelo que hicimos, a esta hoja le voy a poner DCC, este se llama mean reverting, perdón, mean reversing, así se llama. Mean reversing, o sea, con reversión a la media, así se llama este tipo de DCC, que es como el DCC básico. El otro DCC es una modificación de este DCC y se llama DCC asymmetric. Entonces, lo que voy a hacer para que podamos hacer muy rápido el asymmetric, para que vean cómo es, porque no es tan trivial implementar el asymmetric, pues voy a copiar exactamente la misma hoja, así como está, nada más que vamos a hacer el otro modelo. Entonces, o sea, vamos a hacer el modelo un poquito más complicado. Lo que voy a hacer aquí es que le voy a quitar todas estas anotaciones de acá para tener más espacio y para poder poner las cosas como específicas del modelo asimétrico. Entonces voy a borrar todo esto, que ahorita no nos va a servir. Digo, ya se quedó guardado en esta hoja de acá. Entonces, aquí nada más voy a limpiar esto, voy a quitar eso también. Y el asymmetric lleva otro parámetro que no es alfa ni beta. O sea, aparte de alfa y beta lleva otro parámetro. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Entonces, a ver. Entonces voy a borrar todo esto, voy a quitar esto también. Y esto de aquí también para que no estorbe. Ok. Entonces, el parámetro que lleva, digamos, el parámetro nuevo se llama gamma. Entonces, por lo mientras, digamos, no les he explicado nada del asymmetric, nada más les digo, voy a llevar otro parámetro. Y yo le voy a poner un valor inicial de esto. Ya está. Okay. Entonces, ahora sí les voy a enseñar el modelo como es el asymmetric. Aquí lo voy a pegar y voy a pegar la variable indicadora que lleva, que es esta. Ok, entonces pues a primera vista se ve feo, ¿no? ¿Por qué se ve feo? O sea, una cosa que quizás lo saque un poquito de su zona de confort es que aquí hay una Q mayúscula. ¿Se acuerdan que en el modelo, en el mean reverting, que es el que hicimos, había una Q minúscula? O sea, en lugar de Q mayúscula había Q minúscula aquí, ¿no? Vean este modelo. Este de aquí era Q minúscula. Este de acá es Q mayúscula. Y no es coincidencia. La Q mayúscula significa que es una fórmula matricial. Entonces, esta fórmula de aquí es matricial. Está en términos de matrices. Esta fórmula, así como está, no se puede usar. O sea, ustedes no pueden correr el modelo con una fórmula matricial, hay que hacerle algo. Entonces, les voy a enseñar a traducirla a una fórmula no matricial. O sea, digamos a la fórmula algebraica, que es la que sí sirve para Excel. Entonces, hay que pasarlo a la forma algebraica. Y aquí entre paréntesis les pongo que es para Excel, ¿no? Así que la que les va a servir para resolver ejercicios es esta de abajo. Entonces, ¿cómo pasas una forma matricial a una forma algebraica? Pues igual es una receta de cocina, no es muy difícil. La receta va así. Todo lo que tenga Q mayúscula se vuelve Q minúscula. Entonces esa Q mayúscula se va a volver Q minúscula T más 1. Y el subíndice, digamos, sería IJ. Después, todo lo que es constante o parámetro, o sea, cualquier letra griega que vean o número, se queda igual. Entonces es 1 menos alfa menos beta. A todo lo que lo vean, o sea, como así, que es un vector por un vector transpuesto, eso es lo que significa z por z' es el vector z por el vector z transpuesto. Se va a escribir, o sea, la esperanza se queda igual, esa E es de esperanza. Va a ser la esperanza. Y lo que cambia es lo que está dentro del paréntesis. Va a ser la z y t por la z jt. O sea, la z de i por la z de j. Pues seguimos.
Hay una alfa. Recuerden que les dije que las letras griegas que son parámetros se quedan igual, entonces va a ser alfa. Pero lo que está dentro del paréntesis va a ser igual que lo que está dentro de la esperanza. Z y T por ZJT. Después, fíjense que hay una beta que multiplica a QT, entonces va a ser más. La beta se queda igual, la Q mayúscula se vuelve Q minúscula, entonces QT, coma y J. Y luego va una gamma, ¿no? Más gamma, que multiplica esas letras griegas que parecen Ns, que se llaman etas. Entonces va a ser más gamma por, entonces fíjense que se abre paréntesis. Y como también es un producto de vectores, va a ser la eta IT por la eta JT menos, y luego va la esperanza de ese mismo producto. Entonces, la esperanza, abro corchetes de eta IT por eta JT, cierro corchete y cierro paréntesis. Y ya pasaron así de la forma matricial a la forma algebraica. ¿Sí quedó claro cómo se hace? Súper, entonces es una receta. Por si les aparece algo así en el examen, porque pues ya saben, siempre aparecen sorpresas, pues para que sepan pasar de una forma matricial a una forma algebraica. Ahí está. Entonces una vez que ya hicieron eso, dicen, ok, ya tengo mi modelo. Este me va a funcionar para Excel. Nada más hay una cosa que ustedes todavía no saben qué es, que no les he explicado, que son las etas. Pues fíjense, las etas son una variable muy sencilla. Es una variable que vale el valor de z si la z es negativa y vale 0 si la z es positiva. Eso es todo. O sea, eso es la eta. Entonces vale vale z si la z es negativa, 0 si la z es positiva. Entonces vamos a hacer como los mismos pasos que hicimos hace rato para ver qué cosas necesitamos para correr el modelo, y las que no tenemos irlas calculando, ¿no? Entonces, a ver, primero, alfa y beta ya las tenemos, ¿no? Alfa ya la tenemos, beta ya la tenemos. Tenemos la gamma también, pues sí, ¿no? Tenemos las zetas, sí, ¿no? Zetas ya las tenemos. Tenemos la Q inicial, sí, también ya la tenemos, porque esa ya la pusimos en el ejercicio pasado. ¿Qué cosa nos falta? Las etas. Estas todavía nos faltan. No las hemos calculado. Las etas no las tenemos. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular las etas. Y para eso voy a insertar aquí otras columnas. O sea, después de esta de Standard Returns, voy a insertar dos columnas aquí. Entonces, a la primera columna le voy a llamar eta BIMEX2 y a la otra le voy a llamar eta IPC. O sea, cada activo tiene su eta. Entonces, ¿cómo se obtienen las etas? Pues, igual relativamente sencillo. Es con una fórmula condicional. Si la z del BIMEX es menor que 0, entonces dame la z. Y si no, entonces dame 0. Esa es la fórmula que les leí hace ratito. La fórmula de las etas es así. Si la z es negativa, entonces dame z. Si no, dame 0. Vamos a hacer lo mismo con el IPC. Y vean que sí funciona, ¿no? Como esta z es negativa, te da esa z. Como esta es positiva, te da 0. ¿Sí queda claro? La eta es una variable indicadora que está aquí. ¿Qué, o sea, a qué te refieres con que qué representa? Ah, es que este modelo se llama asimétrico porque, digamos, le carga como más correlación a cuando los retornos son negativos. Cuando los dos retornos son negativos simultáneamente. O sea, cuando la ZI es negativa y la ZJ es negativa, tiene un término que aumenta la correlación. Porque no sé si se acuerdan de una stylized fact que hay, que te dice que cuando al mercado le va mal, las correlaciones aumentan. Entonces, eso es lo que está haciendo esta cosa. Le estás agregando un término aquí que hace que si esta eta es negativa y esta eta es negativa, entonces esto te sale positivo. Y eso hace que la Q global aumente.
Esa es la lógica de meterle ese término. Por eso se llama DCC asimétrico. Entonces, o sea, digo, si no me entendiste, no importa, no es como muy relevante entender la intuición en términos de poder hacer los ejercicios. O sea, tú puedes hacer los ejercicios sin entender, pero el efecto que captura es ese, de que cuando a las dos acciones les va mal, las correlaciones entre el par aumentan. O sea, tienden hacia uno. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que representan las etas. Y se calculan así. Nada más es preguntarle a Excel si es menor que 0. Si sí es menor que 0, ponme la z. Si no, ponme 0. Entonces, corres estas dos cosas. Y pues vean que te dan, en algunas veces zetas, en otras veces te da 0. Y esta fórmula, pues nada más hay que correrla hasta acá. Igual que esta. Entonces, pues lo único que hicimos aquí fue insertar estas etas. Entonces dense cuenta de que ya tenemos todavía más datos para nuestro. O sea, ya tenemos ahora sí casi todo para correr el modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a las etas ya les puedo poner palomita. La eta ahí ya la tenemos, que es la eta del BIMEX. La eta J es la eta del IPC. Aquí también, esta ya la tenemos. Y esta ya la tenemos. Lo único que nos falta es calcular las esperanzas. O sea, las esperanzas, ¿cómo las calculas? No, pues comúnmente te dicen, por ejemplo, pues calcula, aproxímala con el promedio, ¿no? Entonces vamos a hacer algo así. ¿Se acuerdan cómo les dije que se calculaba la rho barra, la de largo plazo? Que era la suma producto del par entre el número de datos. Así vamos a calcular las esperanzas. Vamos a hacer la suma producto del par de etas entre el número de datos. La suma producto del par de zetas entre el número de datos y así. ¿Ok? Entonces fíjense cuántas esperanzas tenemos que calcular. Tenemos que calcular esta esperanza y esta esperanza, que es la esperanza del producto de zetas y la esperanza del producto de etas. Ahora quiero que vean algo aquí. ¿Se acuerdan que finalmente vamos a llegar a que tenemos que calcular también la QI y la QJJ? Entonces vamos a tener que calcular la esperanza de la ZI cuadrada. Vamos a tener que calcular la esperanza de la ZJ cuadrada. Vamos a tener que calcular la esperanza de la eta I cuadrada. Y también la esperanza de la eta J cuadrada. ¿Sí les queda claro por qué? Porque es como poner aquí I, ¿no? Cuando tú haces QI, sustituyes la J por I. Entonces te sale, digamos, la esperanza de eta I por eta I. Pues esto es eta I cuadrada, ¿no? O sea, estos términos van a salir cuando queramos calcular esto. Entonces vamos a calcularlos de una vez ya para no tener, digamos, como problemas. Ya para que no nos falten datos. Entonces tenemos que calcular la esperanza de las zetas al cuadrado y la esperanza de las etas al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí pues vamos a hacerlo acá. Le voy a poner aquí la esperanza de z BIM 2 al cuadrado. Vamos a sacar la esperanza de la z IPC al cuadrado. Vamos a sacar la esperanza de la eta BIM 2 por la eta IPC, que es la del par cruzado. Y luego tenemos que calcular también la esperanza de eta BIM 2 al cuadrado y la esperanza de eta IPC al cuadrado. Entonces parece mucho, pero la verdad es que los cálculos de estos son súper sencillos. Entonces nada más tengan en mente que hay que calcular las esperanzas, digamos, de las variables individuales al cuadrado, de las etas individuales al cuadrado y del producto cruzado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a sacar la primera esperanza? La vamos a sacar como, hay una formulita en Excel que se llama suma de cuadrados. Entonces eso vamos a hacer, se llama sum squares. Vamos a sumar los cuadrados de las zetas del BIMEX. Entonces voy a irme a la columna de Z BIMEX. Voy a agarrar todo esto. Voy a cerrar.
Entonces, eso me va a sumar los cuadrados de las zetas, o sea, me va a sumar como la z Bimex 1 al cuadrado, más la z Bimex 2 al cuadrado y así. Y eso lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces, esta es la esperanza de z Bimex cuadrada. La esperanza de z IPC cuadrada va a ser igual, nada más que en la columna de IPC. Entonces me voy para acá y nada más muevo esto a IPC, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con las etas. Entonces tenemos que hacerlo para la eta del Bimex y para la eta del IPC. Entonces me voy de acá y nada más voy a cambiar el rango de z Bimex, me voy a ir a eta Bimex. Y ahí está. Y vámonos también a la del IPC, eta IPC. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Entonces, por último, vamos a sacar la esperanza del producto cruzado. Y esa cómo se saca es la suma producto, así como la rho barra la sacamos con la suma producto, esta también. Ya no va a ser la suma de cuadrados porque son columnas diferentes. Entonces, va a ser la suma producto de la columna eta Bimex por la columna eta IPC. Y eso lo tenemos que dividir entre el número de datos. Entonces vean cómo ya calculamos la esperanza de las zetas cuadradas, la esperanza de las, bueno, sí, de las zetas cuadradas de las dos, de las etas cuadradas de estas dos y del producto cruzado. Entonces eso ya, digamos, nos pone el check de esta y la cruzada que no puse, ¿no? Bueno, la voy a poner aquí ya nada más para que quede completo. La de las cruzadas es la eta I por eta J. Estas 5 ya las tenemos. ¿Ok? Entonces, pues ahora sí ya nada más queda hacer el modelo. Entonces bueno, le voy a borrar todo lo rojo que tiene ya esto, porque pues ya está como muy pintado, no se alcanza a ver bien. Entonces le voy a quitar todas estas anotaciones que le había hecho. Le quitamos todo esto y esto pues le voy a sacar un screenshot y lo voy a pegar aquí arriba para que vayamos viendo cómo es la fórmula, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para DCC. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en estas 3 columnas. Es como si volviéramos a hacer el DCC. Entonces voy a borrar el DCC anterior que habíamos hecho. Y vamos a hacerlo ahora sí con esta fórmula. Primera cosa que tienen que notar es que la Q de largo plazo, que es la que va a arrancar el modelo para el par y para las individuales, va a ser igual. O sea, esta es la Q de largo plazo. Estas van a seguir siendo 1. Sin importar el modelo que hagamos, así se va a arrancar el modelo, ¿ok? O sea, digamos, los datos iniciales no los vamos a mover, vamos a moverlo a partir de aquí. Entonces, a partir de la segunda fila es donde vamos a copiar el modelo. Entonces vamos a ir haciéndolo. Abro paréntesis, va a ser 1 menos alfa menos beta. Entonces 1 menos alfa fija menos beta fija, cierro paréntesis. Y hay que multiplicar por la esperanza de la ZI por la ZJ. ¿Y esa cosa cómo se saca? Pues ¿qué creen? Esa es la rho de largo plazo. Esa es esta. Porque ¿se acuerdan que la rho de largo plazo se sacaba como la suma producto de las ZI por las ZJ entre el número de datos? Pues esa esperanza es la rho barra que habíamos calculado en el ejercicio anterior. Entonces, esa la voy a fijar porque es una, o sea, cuando vean esperanza eso es una constante, es un número ya. Entonces, hasta aquí nada más llevo copiado 1 menos alfa menos beta por la esperanza de Z y ZJ. Después le voy a sumar la alfa fija por el producto de zetas. Entonces, el producto de zetas, ¿cuál es? Va a ser la ZI, pero fíjense que es la de ayer. Entonces va a ser esta Z por la otra Z de ayer. Entonces hasta aquí ya terminé el término de alfa, ahora vamos más. ¿Qué cosa sigue? Beta fija por la Q de ayer, que es esta. Después vamos más la gamma fija por eta I por eta J de ayer. Entonces, bueno, abro paréntesis, me voy acá
a eta de ayer por la otra eta de ayer menos la esperanza del producto de las etas. Y esa esperanza del producto es esta. Fija y cierro paréntesis. ¿Sí va quedando claro? Super, entonces, pues aquí vean que el paso 0 es asegurarte de que tienes todos los números que vas a ocupar para los cálculos. Una vez que ya los tienes, armar el modelo pues, te tarda 2 minutos. No sea nada más es copiar la fórmula, ir agarrando las celdas que necesitas y ya está. Entonces, pues ya terminamos este término que es el de gamma por el producto de las etas menos la esperanza de las etas. Ya con esto nos salen nuestras Qs. Entonces lo voy a correr una celda más nada más para ver que sí se haya fijado todo bien. Pues vean que sí está agarrando Z BIMEX, Z IPC, ETA BIMEX, Z IPC, la Q de ayer, y está agarrando la RO de largo plazo, la esperanza del producto de las etas, eso está bien, alfa, beta y gamma. Esto está perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los pares individuales, ¿no? O sea, los pares de la misma cosa. Voy a copiar la fórmula y nada más vamos a, digamos, a mandar las celdas a donde tienen que estar, ¿no? Las referencias de las celdas. Entonces, esta es Q BIMEX BIMEX. La Z del IPC se va a pasar a la Z del BIMEX. La ETA del IPC se va a pasar a la ETA del BIMEX. La Q del par se va a pasar a la Q del otro par. Y la de largo plazo, de la RO barra BIMEX IPC, se va a pasar al 1, que es la de largo plazo del BIMEX BIMEX. Además, la esperanza de la ETA BIMEX, ETA IPC, se va a volver la ETA del BIMEX al cuadrado, porque es BIMEX con BIMEX. Entonces, haciendo todo esto, ya acomodamos la fórmula para que quede con Q BIMEX BIMEX. Ahí está. ¿Queda claro esto? Entonces vamos a copiar esta fórmula hacia la derecha otra vez para el otro activo, ¿no? Entonces aquí vamos a ir paso por paso. Z IPC ya está. ETA IPC ya está. La Q BIMEX BIMEX no tiene que ir ahí, tiene que ir en Q IPC IPC. Entonces eso ya está también. Ahora vámonos a las esperanzas. La esperanza ahora sería la esperanza de la ETA IPC por la ETA IPC, ¿no? Que es esta. Entonces ya está, nada más creo que hace rato me equivoqué. Porque aquí la de largo plazo no, claro, ya está bien. Déjenme checar algo rápido. Perdón, nada más un detalle. Estas esperanzas que saqué de BIMEX, BIMEX, IPC, IPC, estas no había que calcularlas. Aquí se me fue a mí. Estas que puse acá, o sea, mejor dicho, estas que puse aquí, estas olvídense que hay que calcularlas. Estas no se calculan. ¿Por qué no se calculan? Porque regresamos como al mismo punto del que partimos cuando empecé a explicarles lo de las correlaciones de un activo consigo mismo. Que es que la de largo plazo es 1. Entonces, en este caso, es como si aquí pusiéramos 1 y 1. Entonces, estas esperanzas de Z del activo con el activo, esas no se calculan. Z de activo con activo no se calculan. Lo que voy a hacer aquí, para que quede más claro, es pues justo como le hicimos acá, ¿no? Fíjense que o sea, lo voy a arrastrar una para abajo. Vean que la celda morada, que es la K4, está fija en el número 1. Esa es la esperanza de Z BIMEX, Z BIMEX. Porque la de largo plazo, o sea, la esperanza de Z BIMEX por Z BIMEX tiene que ser 1. Entonces, nada más ese detalle. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar. Esto nunca debimos de haberlo hecho. Eso no se calcula. Nada más se calculan las esperanzas de las etas al cuadrado, no las de las zetas al cuadrado.
Entonces, ojo ahí. Entonces, los únicos números que necesitábamos eran estos. Esos. Entonces, pues en la otra columna es el mismo principio. Si tú corres tu fórmula, eh, vas a tomar la ZIPC, ZIPC, ETA-IPC, ETA-IPC. Luego la Q de ayer. Y la de largo plazo es la morada, la celda L4. Esa es la esperanza de ZIPC por ZIPC. O la esperanza de ZIPC al cuadrado. ¿Sí quedó claro esto? Pero espero que no se hayan confundido con el errorcito que hice ahí. Ese cálculo de las esperanzas que borré no había que hacerlo. Pero bueno. Las etas al cuadrado, fíjate que ya las estamos usando. Fíjate que ya está referenciada aquí. ¿Sí lo ves? Esa es la eta del Bimex al cuadrado Exactamente. La esperanza de las etas al cuadrado sí, exacto. Entonces, esas ya las estamos usando. Entonces, una vez que ya tenemos el modelo y que ya vimos que está bien referenciado, lo corremos hasta acá. Y noten que ya llegamos a... Es más, ya calculamos la log likelihood, no sé si lo vean. Pero ya todo está hecho. ¿En qué sentido? O sea, ¿a qué me refiero con que ya está hecho? En que yo nada más ajusté estas tres columnas para tener el modelo nuevo, que es este. Y todo se arregló, ¿no? O sea, las ROS ya se calculan igual que en el ejercicio anterior, que es la ρ del par, perdón, la Q del par entre la raíz cuadrada de las Qs individuales. Entonces todo se queda, todo está bien. Lo único que cambiamos es, digamos, las únicas columnas que metimos son estas. O las únicas columnas que hicimos diferentes son estas. Metimos las etas, pusimos otra fórmula para la Q del par y otra fórmula para la Q del par de activos iguales y ya. Y al hacer eso, nuestro template recalculó todo, ¿no? Nos sacó las ROS, nos sacó la log likelihood y nos sumó la log likelihood. ¿Sí queda? Entonces, para que vean que podrían armarse ustedes un template de DCC para el examen, ¿no? En donde ustedes nada más tienen que cambiar aquí qué DCC es, qué variables auxiliares lleva y pues prácticamente el template les calcula todo, ¿no? Les da las ROS, les da la log likelihood y se la suma, ¿no? Entonces, se podría hacer un template de esto. Entonces, este es el DCC difícil, el asimétrico. Sí, entonces... No, quédense con el workshop, es de 3 activos. O sea, ya habiendo aprendido esto de lo que les expliqué hoy, yo creo que es suficiente para poder hacer el workshop sin problemas. Entonces ya casi tenemos, de hecho, ese workshop del capítulo 7 según yo es súper largo, porque les pide que hagan lo mismo un montón de veces. O sea, les pide que hagan, de hecho son las preguntas, me parece, la 2, la 1, 2, 3 y 4 son la misma, o sea, son el mismo ejercicio. Nada más que el primero es con un DCC súper fácil. Nada más les voy a escribir aquí para que sepan que existe. Es como el DCC Arithmetrics. Se llama DCC Exponential Smoother. Ese DCC es un modelo que es como el Arithmetrics, pero de DCC. No se los expliqué porque está de verdad muy fácil. ¿Cómo es la fórmula? Así. O sea, ese ya no lo voy a hacer para no perder más tiempo, pero la fórmula es esta. Vean rápido cómo se hace. 1 menos lambda, esto es como el Arithmetrics. 1 menos lambda por el producto de zetas más lambda por la Q de ayer. ¿Ven? O sea, este modelo comparado con el otro que hicimos, que es este, está mucho más fácil, ¿no? Entonces, si ven por ahí un exponential smoother, es este. ¿Cómo se hace? O sea, lo pueden hacer sobre mi mismo template y les va a salir todo, ¿no? El punto aquí es que vean que este modelo no lo expliqué porque es el más sencillo y ya lo pueden hacer con lo que saben. Entonces, este no lo vamos a hacer, nada más lo voy a dejar indicado para que sepan que existe. Y solamente vamos a ver lo último relevante de este capítulo, que es cómo sacar el var. Entonces aquí la última pregunta es, oye, ¿y entonces esto para qué me sirve? O sea, porque
Yo les dije, digamos, el punto 1, que es con lo que empecé hablando, les dije, cuando modelen el riesgo, el VAR o el expected shortfall, se tiene que hacer el cálculo del GACH de cada activo y el DCC de todos los pares. Entonces, o sea, nada más les dije, si quieren calcular VAR o expected shortfall, tienen que calcular GACH y tienen que hacer DCC. Pero no les dije cómo se saca el VAR y el expected shortfall, ¿no? La respuesta a cómo se saca, o digamos ya cuál es la aplicación para poder sacar VAR y expected shortfall, es la siguiente. Entonces, pues le voy a poner aquí pues, aplicación, ¿no? Application. ¿No? Use for VAR and DS. Entonces, o sea, ¿para qué sirve lo que acabamos de hacer? Pues ahí les va. Les voy a recordar ¿recuerdan cómo es la varianza de un portafolio? ¿Cómo se saca la varianza del portafolio? Ajá, ¿cuál es la formulita o sea, si quieren lo pongo aquí. Variance of a portfolio. ¿Te acuerdas de cómo es la fórmula? Bueno, te la voy recordando. Es el peso del primer activo. Imagínense que es un portafolio de 2 activos, ¿no? Es el peso del primer activo en el portafolio al cuadrado. O sea, va haciendo así. Le vamos a poner aquí sigma PF cuadrada en T más 1. Le voy a quitar el subíndice de tiempo para que no quede tan pesado. Nada más le voy a poner sigma PF, donde PF significa portafolio. Entonces es el weight en el primer asset, que es el activo A, al cuadrado, por la varianza del activo A, más el peso del segundo activo, que le voy a llamar activo B, al cuadrado, por la varianza de ese activo B, más 2 veces el peso del activo A por el peso del activo B, por la covarianza. La covarianza la voy a escribir como sigma AB. Y ya está. Así se saca la varianza del portafolio, ¿no? Donde sigma AB es la covarianza entre los activos A y B. WA es el porcentaje del valor del portafolio invertido en A. Y weight B es lo mismo para B, que sería 1 menos WA, ¿están de acuerdo? O sea, si tienes invertido el 50% en A, tienes el 50% invertido en B, ¿no? Porque nada más hay 2 activos en el portafolio. Entonces, esta es la fórmula de varianza del portafolio. Entonces, ¿qué punto quiero hacer aquí? Que las cosas en azul, que son las varianzas, ¿esas quién te las da? El Garch. Las varianzas individuales te las da el Garch. Y la covarianza te la da indirectamente el DCC. ¿Por qué? Porque la covarianza, exactamente, bueno, nosotros sacamos correlaciones. Pero fíjate, es una fórmula muy sencilla, ¿sí, no? Porque la correlación entre el activo A y el activo B es ¿qué cosa? Es la covarianza entre el retorno del activo A y el retorno del activo B entre sigma A por sigma B, ¿no? Entonces regresamos a lo mismo. Las sigmas las sacaste del Garch. Y la ρ, ¿de dónde la sacaste? Del DCC. Sí, exactamente. Entonces, si tú multiplicas ρ AB por sigma B, ¿qué te sale? La covarianza, ¿no? O sea, es nada más multiplicar. O sea, multiplicas numerador por denominador. Bueno, no numerador, sino lo de la izquierda de la igualdad, que es lo amarillo, por el producto de lo azul. Y eso te da la covarianza, ¿no? Es un despeje. Entonces ya tenemos todo para llegar a la varianza del portafolio. Entonces, ¿cuál es el punto o sea, cuál es como lo más importante que quiero transmitir aquí? Que esa varianza del portafolio, ¿por qué es útil? Porque recuerden que el VAR en T más 1
al nivel P por ciento de confianza se saca como la varianza del portafolio. Bueno, si quieren le ponemos aquí var del portafolio. Se saca como la variante, no, la desviación estándar del portafolio en T más 1 por el percentil P de la normal estándar. ¿Se acuerdan que esta es fórmula de capítulo 2? El var se saca como la desviación estándar por el percentil. Entonces, todo esto que les acabo de explicar es simplemente para sacar esta sigma, que se saca así. ¿Y de qué depende? De Garch y de DCC. Por eso tenemos que hacer Garch y DCC. El número... No importa qué Garch sea, puede ser un Garch 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ah, sí, también es lo mismo, sí. O sea, puedes hacer el DCC asymmetric, si te gusta el DCC asymmetric, o puedes hacer el mean reverting o el exponential smoother. El chiste es que tú llegues a un DCC que te modele las correlaciones. Y una vez que ya lo hiciste, entonces ya tienes la covarianza. Entonces ya puedes hacer el cálculo de este número que tengo en la cajita roja, ¿no? Súper. Entonces, pues vamos a calcular eso, ¿no? Ya para cerrar esto, porque ese es como el último ejercicio del workshop, como el último ejercicio importante del workshop. Entonces, fíjense, vamos a copiar los retornos, bueno, los datos iniciales que teníamos, que eran fechas y retornos. Voy a copiar el Garch y voy a copiar el DCC, que es la parte de esta que puse DCC bien. Eso lo voy a copiar en la hoja. Ah, de hecho no le gustó a Excel porque quiero copiar una celda que está merged, entonces a ver otra vez. Así, esto. No, pero es esto, el DCC bien. Así está. Entonces esto lo voy a copiar acá, a ver, espero que me deje. Primero voy a insertar unas columnas aquí para que no se encime todo esto. Ahí está. Entonces a ver si me deja hacer otra vez. Ahí está. Ahí quedó. Entonces vean, ¿qué cosas voy a copiar para poder hacer digamos, el cálculo? Pues los Garch y el DCC, ¿no? Eso es todo lo que necesito para poder resolver, para poder llegar a la varianza del portafolio, que es la que me va a permitir llegar al var. Entonces vamos a hacer eso. A mí lo que me gusta para hacer estos cálculos es sacar la covarianza, o sea, hacer una columna de la covarianza entre el BIMEX y el IPC. Y recuerdan que la covarianza, les dije aquí, les puse la formulita, que es el coeficiente de correlación por el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, para sacar la covarianza simplemente tenemos que tomar la ρ y la vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del producto de los Garch, que es ρ por desviaciones estándar, ¿no? Por el producto de desviaciones estándar. Entonces, esta es la covarianza. ¿Sí queda claro? Súper, entonces, pues como ya tenemos las covarianzas, ya prácticamente tenemos todo lo necesario para poder sacar la varianza del portafolio. Entonces aquí le voy a poner variance PF, ¿no? Variance Portfolio. Entonces, nada más que nos falta algo. Necesitamos decidir qué weight le vamos a poner al BIMEX y qué weight le vamos a poner al IPC. Entonces, pues me voy a inventar unos números, .85 del BIMEX y .15 del IPC. Entonces, vamos a invertir el 85% del portafolio en el BIMEX, el 15% en el IPC. ¿Cómo se hace? Entonces, pues ahora sí, voy a seguir la fórmula que tengo aquí en donde dice variance of a portfolio to assets, que va a ser el weight del primer activo al cuadrado multiplicado por la varianza de ese primer activo, que es el BIMEX, más, bueno, el weight tiene que ir fijo, ¿no? Más el weight del segundo activo, que es el IPC, al cuadrado, lo fijo y lo voy a multiplicar por la sigma del IPC, la sigma cuadrada del IPC. Y luego le voy a sumar dos veces el weight del activo A, que es el BIMEX, por el BIMEX por el weight del activo B, que es el IPC, por el producto, no, perdón, por la covarianza, ¿no?
entre A y B, que es la covarianza entre BMX y PC, que es esta celda. ¿Sí queda claro? Entonces es la aplicación de la fórmula que tiene la cajita roja con el verde. Es weight al cuadrado por varianza más weight al cuadrado por varianza más dos veces weight 1, weight 2 por covarianza. Entonces aquí esto me da la varianza del portafolio. O sea, ahorita si quieren lo pongo, pero esta columna es lo más importante de todo lo que hicimos hoy. Esa columna es el resultado de todo lo que hicimos. ¿Por qué? Porque esa columna es la que nos va a permitir calcular el VAR. Entonces, para que les quede súper claro, voy a pintar toda esta columna de verde así como fosforescente, como el verde. No, esto no, el fondo. Ahí está. Es este verde. Y thick outside borders. Line color red, ¿no? Entonces ya creo que no le gustó Excel. Bueno, no importa, ustedes entienden, ¿no? Es la columna verde. O sea, esa columna verde es la de sigma PF. Entonces, ya lo único que nos queda es que ya tengo las varianzas, que son ya el paso anterior a calcular el VAR, cómo saco el VAR, ¿no? Entonces les voy a pedir, en este ejemplito, que saquemos el VAR al 1% de un día. ¿Para qué fecha? Para el 7-1 del 2015. Ahora, no es coincidencia que yo haya elegido el 7-1 del 2015. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el 7-1 del 2015 es el día que está en el futuro. ¿Sí se acuerdan que al inicio les dije este día está en el futuro? Vamos a calcular el VAR para ese día usando la varianza del portafolio pronosticada para ese día, que está en el futuro. Exactamente, con esta varianza. Con esta, o sea, la varianza es súper importante aquí. La única que vamos a usar para hacer esto es esta que voy a poner en rojo. Porque es el día de mañana. Es una varianza pronosticada para el futuro que nos va a servir para calcular el VAR del futuro. Entonces, el VAR al 1% para ese día, ¿cómo se saca? Pues va a ser menos el percentil, que en este caso recuerden es la normal estándar inversa. ¿De qué cosa? Les estoy pidiendo el VAR al 1%, entonces va a ser el VAR al 1% por, ¿qué cosa? Por la desviación estándar. Exacto, sí. Square root de esto, ¿no? Ah, no. No, aquí no se puede. No, la de percentil sirve para métodos de VAR que son históricos. Este es un método analítico, ¿no? Digo, eso creo que a ustedes no se los expliqué, pero normalmente cuando explico VAR es lo primero que explico. En el VAR hay dos maneras de cálculo. Una manera que a mí me gusta llamar analítica. Esta manera de hacerlo es con fórmulas. Entonces, ¿con qué me refiero a fórmula? Con que conoces un percentil. Por ejemplo, el percentil de la normal estándar o el percentil de la T-Student estándar. Como en el caso de capítulo 6, ¿no? ¿Se acuerdan que usábamos el percentil de la T-Student estándar? Entonces, el VAR analítico se saca así. O sea, digamos, en la práctica en Excel, ¿cómo se saca? Pues esto es, por ejemplo, norm.s.imb de p%, ¿no? Este es un método. El otro método se llama método empírico. ¿Y este método cómo se saca? Este se saca normalmente con percentile.exc. Pero este es un método diferente en el sentido de que aquí estás usando datos históricos. O sea, aquí estás usando el pasado y al pasado le sacas un percentil. ¿Qué métodos son empíricos? O sea, de los que te enseña el libro, ¿qué métodos son empíricos? El Historical Simulation
el Filtered Historical Simulation y el Weighted Historical Simulation. ¿Sí queda clara la diferencia? Entonces, aquí sí no se confundan. Los métodos que son analíticos, como el que estamos haciendo en este caso en particular, que hacemos con un Garch, es más, sí, o sea, es buena idea ponerles aquí que los analíticos se hacen con un Garch. O sea, si están calculando un Garch, están haciendo el método de arriba. Si están usando la fórmula de percentil, están calculando el método de abajo. ¿Ok? Entonces son como dos grandes familias de formas de calcular el VAR. ¿Queda claro? Entonces digo, ahí se los dejo para que lo repasen, pero pues la idea es justamente esa. Entonces el VAR aquí no lo podemos sacar con percentil porque este método no es así. Este método tomas un percentil, lo multiplicas por la desviación estándar de la varianza pronosticada del portafolio, que es la celda roja, y ya quedó. No hay más. Ese es el VAR. ¿Quedó claro? Ahora, el expected shortfall, ¿cómo se saca? Pues el expected shortfall es una formulita también. Es muy similar a esta, ¿no? Entonces vamos a vamos a hacer el cálculo igual para el mismo día. O sea, todo igual, nada más que en lugar de ser VAR va a ser expected shortfall, ¿no? El expected shortfall analítico se saca con fórmula. El expected shortfall empírico, o sea, si quieren aquí le pongo expected shortfall, para que se acuerden de cómo se saca el empírico. El expected shortfall empírico se saca normalmente con promedio sí. ¿Sí se acuerdan de esto? Exactamente, pero el analítico se saca con fórmula. No, si las zetas, bueno, en el caso de Filter Historical, por ejemplo, es el promedio si las zetas son menores que menos la zeta del VAR. O para el Historical Simulation, si los retornos son menores que menos el VAR. Ujú. Entonces, nada más para que no se confundan, aquí no podemos usar promedio sí porque de nuevo es un método analítico. Entonces, el método analítico tiene su fórmula. Déjenme ver si la puedo buscar aquí rápido en el libro. Expected shortfall, aquí está. Aquí está la fórmula del expected shortfall analítico bajo el supuesto de normalidad. O sea, digamos, esto es antes de capítulo 6, porque recuerden que en capítulo 6 vimos Cornish-Fisher y vimos la T simétrica y la T asimétrica, ¿no? Eso fue capítulo 6 para sacar VAR analítico. Pero en este caso vamos a usar el del supuesto de normalidad, que es este de acá. Esto es capítulo 2. Lo voy a poner aquí. Para que se acuerden, esto es Chapter 2. Entonces vean cómo es la fórmula. Es la phi minúscula del percentil entre P, que es el nivel de confianza del VAR, que es equivalente al nivel de confianza del expected shortfall, por la desviación estándar del portafolio. Entonces es sigma, perdón, es phi minúscula del percentil entre P por la desviación estándar del portafolio. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Entonces vamos a sacar primero la phi minúscula. La phi minúscula es norm S dist, 0. O sea, si tú le pones 0, es phi minúscula. ¿De qué cosa va a ser? Va a ser del percentil, que es la norm standard inverse, al 1%. Entonces, estás tomando la phi minúscula de el percentil 1 de la normal estándar. Esa es la parte del numerador de la fórmula que les acabo de enseñar, de la phi minúscula de la phi mayúscula. La parte de abajo es 1% porque es la P. Y esto se multiplica por la varianza de ese día. Bueno, la desviación estándar. Entonces va a ser por la square root de la desviación, de la varianza de esta roja. Cierro paréntesis. Este es tu expected shortfall, perdón. ¿Ok? Esa fórmula de dónde salió es
esta fórmula. Sí, entonces, o sea, para que no se confundan, siempre que vean algo, o sea, en un bar que les digan es historical, entonces si es historical es empírico. Si es de fórmula, entonces es analítico. Entonces así, o sea, en su mente dibujen una raya entre los dos métodos. En el examen no se les vaya a cruzar uno con el otro porque sí pueden pasar ahí cosas raras. Entonces muchísimo cuidado con esto. Esto sí es fundamental que no se equivoquen con esto. Tengan súper en mente esto y repasen sobre todo pues, esos métodos que son analíticos y empíricos. Vean las diferencias. Digo, si tienen tiempo de repasar rápido, o sea, váyanse a Historical Simulation y acuérdense de cómo es. Luego Weighted Historical, luego Filtered Historical. Vean que en todos ocupan percentil. Y después vean que en los métodos, en los analíticos, que son capítulo 2, capítulo 6, se ocupa fórmula. Entonces sacas el percentil ya sea con la fórmula, de hecho aquí les voy a poner para que se acuerden de qué percentiles hemos visto. Pues hemos visto, a ver, que Chapter 2, digo, para que sepan dónde buscar por si están perdidos en esto. Chapter 2 fue normal. Era el percentil de la normal. ¿Cómo se llama el percentil de la normal? Pues es phi mayúscula inversa de P. Eso fue Chapter 2. Chapter 6 es el otro que tiene muchos formulitas analíticas. Es el que vimos la vez pasada. Tiene no es Gram Charlie, es Cornish-Fisher. Cornish-Fisher. ¿Se acuerdan que el percentil Cornish-Fisher, cómo se escribe? Es el CFP-1. ¿Qué otro vimos? Vimos el de la T asimétrica. Bueno, el de T simétrica. Que igual era T tilde P-1 de D de grado de libertad. Y era sim. Y vimos otro percentil que se llama T asimétrica, que es una fórmula súper fea. Que es con la que... Entonces es lo mismo, T tilde P inversa de D. Pero aquí en lugar de ser sim es asim. ¿Y qué otro percentil vimos? ¿Se acuerdan el de Extreme Value Theory? Con el que terminamos ese capítulo. Es el de EBT. Es con lo que cerramos la sesión pasada. Extreme Value Theory. Entonces, el otro percentil se llama EBT. Entonces, pues ya no me acuerdo cómo se escribe, pero según yo es EBT inversa de P. Entonces, estos percentiles son los que conocen. Estos son todos los percentiles para el examen. Crucial que entiendan todos. Que sepan, o sea, todos son formulazos realmente, o sea, no se, no, sí, como que no se preocupen de entender ya demasiado la lógica, pero mínimo estén seguros de que saben sacar todos estos percentiles, o sea, de que saben dónde buscar la fórmula y cómo aplicarla. Entonces, esto sí es fundamental. Y pues recuerden que todos estos percentiles, o sea, cómo se aplican al VAR, ocupan la fórmula esta como genérica del VAR, que es VAR de T más 1 del portafolio al P% de confianza es igual a qué cosa. Es la sigma de T más 1, que esta es la que sale del Garch, o del DCC con Garch, que es lo que acabamos de hacer, por P, que es el percentil inverso al P%. Donde este P es cualquiera de estos percentiles. O sea, es este, o es este, o es este, o es este, o es el EBT. ¿Sí? Entonces, esto sí, estudienlo bien. ¿Sí? Porque, pues, o sea, una buena parte del examen pues, se va a tratar de esto, ¿no? Súper. Súper, ok. Pues, a ver qué más. Pues digo, esto yo creo que es lo fundamental del capítulo que fue 7.
La verdad yo creo que lo demás que te enseñan en capítulo 7 no es como súper relevante para el examen. Digo, ya tomando en cuenta que ya no falta tanto tiempo y que pues tienen que estudiar inteligentemente. Eh, Digo, si tienen tiempo para no llegar en blanco al examen sobre un subtemita que hay que... La verdad yo nunca he visto que pregunten. Que por eso, la verdad, ya no le puse como mucho empeño a enseñárselos. Es el, la, la sección 7.2.1 del capítulo. Esto se llama Exposure Mappings. Esto viene en el libro. Yo diría que es opcional que lo estudien porque pues ya queda poco tiempo. Yo nunca he visto que lo pregunten en el examen. Entonces, si quieren no llegar en blanco, porque pues ya saben, puede ser la de malas y puede que les toque, chequen esta sección 7.1.1, no es difícil. O sea, es una sección de página y media, yo creo, en el libro, es súper cortita. Digo, si tienen tiempo, esto yo lo dejaría yo al final, porque la parte importante es DCC. Si tienen tiempo, lean esto, digo, nada más para que no se queden en blanco, leanlo un día antes del examen, yo que sé, nada más como para repasar. Igual el workshop trae una preguntita de esto, creo que es la pregunta, la 7 o la 8, no me acuerdo, pero es o la Q7 o la Q8 del, es o la Q7 o la Q8 del workshop. Entonces, y con eso ya cubren al 100% el capítulo 7. No, pero les digo, sean inteligentes, dejen esto al final, porque yo no he visto que lo pregunten. Y de lo demás, pues con estos tres modelos, con el mean reversing, el exponential que pueden hacer ustedes, y con el asymmetric, pueden resolver el workshop, y haciendo el workshop ya pueden sacar sin ningún problema como el 90% de esto, del contenido de esto referente al examen, ¿no? Ya el otro 10% es que Aurelio se va a sacar algo de la manga, ¿no? Como siempre. Entonces, lo importante es que entiendan lo básico. Y lo básico es pues, estos truquitos como de, oye, ¿cómo paso de la forma matricial a la forma algebraica? Pues así como les enseñé, ¿no? Oye, ¿cómo se interpreta? O sea, si me meten una variable ahí en el modelo que no conozco, como esta indicadora, ¿qué hago? Pues, o sea, tienes que hacer unas columnas, como le hicimos aquí, pues unas columnas para eta, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ante todo, pues tengan siempre lo básico en la cabeza. Y pues nada, ya eso es todo de este capítulo. Digo, sí, nos tomó más tiempo verlo, pero sí alcanzamos a verlo bien. Entonces digo, sí, o el asymmetric o el mean reversing. La verdad ahí sí como que no hay mucha diferencia en dificultad. Digo, el asymmetric está más largo, pero en dificultad son casi la misma cosa. El asymmetric nada más tiene el truco de pues meterle la indicadora y de sacar las esperanzas, pero eso es todo. El mean reversing es un poquito más directo, ¿no? Entonces, con que dominen estos dos, está muy bien. Y con que dominen cómo sacar la varianza del portafolio. Ah, una cosa que se me olvidó. ¿Qué pasa si tienen tres activos? ¿Cómo se saca la varianza del portafolio? Pues exactamente, entonces, o sea, digo nada más para que lo vean aquí, lo voy a poner aquí, 3 assets. ¿Cómo se hace? Pues la varianza del portafolio es el peso del primer activo por la sigma del primer activo, más el peso del segundo activo por la varianza del segundo activo, más el peso del tercer activo por la varianza del tercer activo, más dos veces el peso del primero por el peso del segundo por la covarianza entre el primero y el segundo, más dos veces el peso del primero con el peso del tercero por la covarianza entre el primero y el tercero, más dos veces ¿qué es? El segundo y el tercero, WC por sigma BC. ¿Sí? Ya ven cómo es la reglita, entonces es sumar los pesos cuadrados de todos los activos individuales más dos veces los pares de covarianzas. ¿Ok?
Entonces yo, honestamente, yo creo que esto es lo más difícil que podrían ponerles en un examen, la verdad. 3 activos. 4 activos ya es que ya se vuelve muy largo, porque las combinaciones de 4 en 2, ¿cuántas son? 4 en 2. Ya son 6 covarianzas, ¿no? O sea, yo creo que ya 4 activos no les ponen. 3, estaría manchado, pero todavía se puede. Lo más probable es que les vengan 2. Entonces la fórmula que tienen que dominar sí o sí, pues es esta, ¿no? 3 activos, pues nada más acordarse de cómo es la formita. O de llevarlo en un formulario, porque acuérdense que pueden llevar lo que quieran, ¿no? Nada más no se les olvide esto. Y pues de este capítulo yo creo que es todo. ¿Sí quedó claro? Ok, súper. ¿Qué otra cosa? Pues miren, lo que sigue es simulación. Simulación también es muchísimo de hacer. En el sentido de que se explica con un ejemplo también. Entonces, yo por ahí, digo, ya tomando en cuenta que pues a ustedes les surge terminar, porque ya la verdad queda muy poco tiempo, yo pensé que quedaba más. Tengo un video de una asesoría que di hace tiempo, lo tengo en YouTube, de una asesoría que di de capítulo 8. Entonces, si quieren se las paso, digo para que adelanten. Yo la verdad no considero que sea tan difícil el 8. Yo preferiría, si todavía quieren tener asesorías extra para llegar al examen, les recomiendo que las aprovechen en capítulos 10 y 11 más que en el 8. El 8 está fácil y les puedo compartir este, pues, la asesoría que di. Según yo la tengo completa aquí en YouTube, digo, les confirmo, ¿no? Les mando el link. Pero pues ya no tiene caso o sea, los haga yo perder el tiempo con capítulo 8 de darles la asesoría otra vez, porque yo creo que viendo el video van a entenderme. Eh, Digo, si ya sienten que no les da tiempo, pues pídanme las del 10 y el 11, por ahí las tengo también. Ok, pues a ver, el examen es el 9, ¿no? Viernes. Pues nos podemos ver el martes o el jueves. Ok. Ok, miren, yo les prometo que uno de los dos sí se puede. No sé si pueda los dos. Pero cuando menos, digo, yo preferiría martes. Si pueden el martes, digo, ese lo confirmamos y ya vemos si el jueves se puede otra vez. Exacto, sí, sí, sí. Miren, yo creo, como lo estoy viendo porque también tengo la semana medio pesada, les voy a compartir pues, el video del 8 y del 10. A ver si llegamos. El 11 se me hace todavía más difícil que el 10. No, el 8 es Monte Carlo. El 10 es Monte Carlo para pricing de opciones. El 11 es riesgo de opciones. Los últimos dos son de derivados, por eso son difíciles. Entonces, miren, yo creo que lo que vale la pena revisar ahí rápido es el último ejercicio de Monte Carlo del 10, que ese es difícil. O sea, ese la verdad sí es difícil. Entonces, pues podemos revisar ese nada más en una sesión, ya irnos directamente a ese ejercicio en específico. Y el 11. Y de lo demás les paso los videos. Ok, entonces pues a ver si podemos sacar eso en el martes, ya todo. El último ejercicio del 10 y el 11. A ver, vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto, pues ya quedó. Entonces les comparto el Excel de lo que hicimos hoy. Ya saben, el workshop resuelto ya lo tienen en la carpeta. Notas no hicimos, entonces pues ya saben, eso está en el libro. Pero pues el Excel ya tiene las notas. Y les comparto la grabación, la voy a subir. Les paso el link de la grabación de y voy a pasarles pues, las mejores grabaciones que encuentre de capítulos 10, 8 y 10. Ah, sí, súper. Entonces, pues si gustan, exacto, sí, haz el contacto y, pues yo les vuelvo a subir la información, ¿no? Les pongo la carpeta, mi cuenta y ya les subo el Excel y el video.